Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos a todos la más cordial bienvenida en esta primera sesión del ciclo de charlas jurídicas de este año 2025. Este ciclo fue organizado por, disculpen la interrupción. Como les comentaba, este ciclo de charlas jurídicas está organizado por el Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores, en conjunto con el Departamento de Práctica y Asistencia Legal, ambos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Karen Riquelme, soy la coordinadora general del Programa de Formación Jurídica y hoy los estaré acompañando como moderadora de la charla del día de hoy. La verdad es que estamos muy emocionados por la gran convocatoria de esta actividad, que corresponde a la primera de 4 charlas jurídicas que pretendemos realizar durante este año 2025, cada una dedicada a temáticas de alto interés ciudadano, y en esta ocasión tuvimos más de 1.800 personas inscritas, lo que demuestra el creciente interés de la sociedad por conocer y comprender sobre estas materias. Para nosotros, como programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores, estas instancias resultan ser de gran valor porque nuestro propósito justamente es informar, capacitar y asesorar a trabajadores, a dirigentes sindicales y también a la ciudadanía en general, para que todos puedan conocer de mejor forma sus derechos y también los deberes, en este caso, principalmente en el mundo laboral. En esa línea, hoy abordaremos 3 temáticas de gran actualidad y de gran relevancia. En primer lugar, la ley 21.643, denominada comúnmente como Ley Carín, que busca justamente prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Por otra parte, será una exposición también relativa a la reducción de la jornada laboral, de producto de esta ley de 40 horas que trae y cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentan en este futuro próximo, ¿verdad? Y por último, también las modificaciones introducidas a partir del Decreto Supremo número 44, que profundiza el deber de seguridad que tienen los empleadores frente a sus trabajadores. Estas actividades son parte de un trabajo permanente y sostenido en el tiempo que desarrollamos junto a alianzas fundamentales para nosotros como programa. Principalmente tenemos alianzas con el Centro de Apoyo Sindical, el Centro MIPYME Cumple y la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho UC. Gracias a esa colaboración podemos llegar a más espacios, responder dudas concretas y acompañar tanto a organizaciones como a personas en su camino de aprender, de conocer mejor sus derechos y deberes, así como de recibir orientaciones frente a sus consultas. En esta ocasión estamos realmente muy contentos por el alcance de esta actividad, como les mencionaba anteriormente, y justamente eso confirma y reafirma nuestra misión como programa. Seguir formando y capacitando a personas no especialistas en derecho, pero que lo practican todos los días en sus labores cotidianas. Nuestro objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía, promoviendo el acceso de la información legal en un lenguaje claro, cercano y gratuito. Para continuar y reforzar este trabajo colaborativo, presento a María Ignacia Catrileo. Ella es trabajadora social y parte del equipo de profesionales del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Facultad. María Ignacia, ahí el tiempo es tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy trabajadora social en la clínica jurídica y, bueno, la clínica más que nada, como le estaba comentando Karen, es un servicio de información, orientación legal y representación judicial que presta el Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Facultad a todas las personas que así lo requieren. En este sentido, la misión de la clínica es orientar, asesorar y patrocinar de manera profesional y gratuita a todas aquellas personas que no cuentan con los recursos para hacerlo, así como, por ejemplo, velar por la formación integral de sus alumnos desde la reflexión teórica y el ejercicio práctico. Dentro de las materias que se abordan, en la clínica se encuentran 5 en total, las cuales son derecho de familia, derecho civil, derecho público, migratorio y derecho laboral. Y la manera de solicitar nuestra atención es mediante el formulario alojado en la página web clínicajurídica.uc.cl. Y finalmente, en relación al equipo de la clínica jurídica,
Este se compone por abogados que cumplen el rol de profesores y supervisores de los estudiantes de quinto año de Derecho y profesionales de trabajo social al fin de entregar un servicio integral a nuestros usuarios. Súper. Eso es lo que les puedo comentar ahora. Muchas gracias, María Ignacia, por esa orientación, por destacar la importancia de la clínica jurídica, ¿verdad? Y con esta introducción y sin más preámbulos, queremos dar inicio a la clase de hoy, titulada Nuevas obligaciones laborales, una mirada práctica de los cambios que transforman el mundo laboral en Chile. La sesión se va a desarrollar de la siguiente manera. Tendremos dos expositores, cada uno con aproximadamente 20 minutos de exposición. Luego abriremos un espacio para preguntas del público, algunas de las cuales ya fueron recibidas a través del formulario de inscripción y otras podrán dejarlas a través del chat de YouTube para que sean respondidas al final de cada exposición. Para esta primera parte presentamos al profesor Isaías Rodríguez. Él es profesor de la Clínica Jurídica Derecho C y magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Chile. El profesor Rodríguez en esta primera parte nos expondrá sobre ley de 40 horas y los aspectos claves de la ley Karim. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias también al programa de formación que me ha invitado nuevamente para este ciclo de charlas. También tuve la oportunidad de poder hacer clases justamente de este tema de Ley Karim en el año pasado. Obviamente bajo un tiempo más extenso, una clase de 3 horas. Y este año también pude apoyar en ambos programas de formación y lo que me tiene muy contento, especialmente por justamente lo que se señalaba. Acá la labor justamente social de la clínica jurídica se ve más que cumplida cuando se dirige a la capacitación del derecho a personas que no son especialistas en el mismo. Ahí también mis esfuerzos porque en esta breve presentación poder resolver y acercarlos un poco más a esta temática. ¿Ya? Hoy voy a poder exponer muy brevemente, en 20 minutos, respecto a una actualización de lo que ya sabemos sobre qué es la ley 21.643, ley Karin denominada, y también sobre la ley 21.561 de reducción de la jornada laboral. Voy a partir justamente por los temas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y luego me voy a referir a el tema de reducción de jornada. Posteriormente a eso voy a dar respuesta a alguna de las preguntas dentro de lo eh, posible. Voy a iniciar a compartir. Ahí me avisan si está todo ok con eso. Sí. Ya. Te ve, Ahí estaría todo sí, ok. Sí, todo ok. ya. Como el mismo le he denominado a este breve espacio actualización de Ley Karen, porque no, obviamente no voy a poder ver todo desde un inicio, pero sí vamos a repasar ciertos conceptos que ahora también nos han quedado mucho más claros, viendo desde la perspectiva que teníamos antes de la entrada en vigencia de la ley y de todas las incertezas que se mantenían ahora a esta fecha donde tenemos algunas mayores certezas respecto de ciertas cosas. Tenemos algunos elementos también que destacar de su vigencia, como también ser críticos naturalmente de algunas cosas que en su implementación quizás no han resultado de la manera esperada y así en base a esta reflexión poder ver cuáles son las optimizaciones que pueden realizarse dentro de lo pronto, tanto por todos los actores como trabajadores, organizaciones sindicales, empleadores y dirección del trabajo. Voy a partir entonces por la primera lámina, donde reenfocar. Esta ley
¿qué es lo que no, qué es lo que busca? Generar entornos libres de violencia y de acoso en el espacio de trabajo. Una cuestión que viene ya desde el mismo convenio de la OIT que había aprobado Chile con antelación al cual se comprometió a cumplir. Y es una cuestión bien particular esta ley porque involucra no una cuestión como exclusivamente reglamentaria a la cual debemos ceñirnos en una circunstancia objetiva, como podría llegar a ser la reducción de la jornada horaria. En esta circunstancia entramos en elementos más bien de carácter subjetivo, características que más bien hablan de la cultura, ¿no es cierto? La cultura de relaciones laborales que mantenemos en nuestro país. Por lo tanto, está sometido a una serie de elementos, características que por los distintos actores van y naturalmente van a existir ciertas diferencias. Esta ley buscó, de lo principal que desde el 1 de agosto de 2024 buscó recordarnos en definitiva que el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo ya no van a ser un problema o una circunstancia de calificación judicial, no sé, 3, 6 meses, un año, años después, por un tribunal, sino que el llamado es a solucionarlo mientras la relación laboral esté vigente. La vulneración de derechos fundamentales en sí no puede, o estas garantías no pueden esperar, en definitiva, y deben ser, el llamado es a investigarlas, solucionarlas, adoptar las medidas de manera inmediata. Es la urgencia de estos temas la que cambia un poco y quiebra con la lógica que se venía señalando. Es cierto, el acoso laboral, el acoso sexual ya existían en el Código del Trabajo. También existía un procedimiento de investigación de acoso sexual que era aplicado de manera inominada también para los casos de acoso laboral. Es cierto, pero ahora surgen una serie de actuaciones mandatorias para empleador, para la dirección del trabajo con determinados plazos para poder obtener soluciones inmediatas, ¿cierto? Obligaciones tales como la prevención y la capacitación van a ser la línea como características de la interpretación que debemos tener de esta ley, ¿cierto? Buscar, quebrar o dar una nueva señal cultural. Un objetivo naturalmente ambicioso. De definitiva, esa es también la reflexión en el sentido que si es que vamos a ser luego bastante críticos, ¿no es cierto?, de lo que se ha hecho o de lo que se ha debido realizarse mejor, también debemos saber de que es un objetivo también importante el que se ha trazado. Vemos como elementos como a recordar y tener presente, que más característico que ha sido parte, también veo de algunas de las preguntas, el acoso laboral efectivamente ya no exige esta reiteración que exigía la figura anteriormente. Pasan a existir las medidas o unas medidas de resguardo que inmediatamente el empleador debe y la dirección del trabajo cuando sea investigador debe adoptar. En definitiva, cuando se inicia un proceso de investigación, no hay que esperar hasta la resolución para esperar algún tipo de reacción, sino que lo que se busca a través de institución de medidas de resguardo es que el empleador cese o busque, procure el cese o la no reiteración a través de acciones inmediatas respecto de esta conducta que dice haberse realizado para que no pueda volver a realizarse. Eso, digamos, un primer llamado. Muchas de las preguntas y de lo que no quedaba claro al inicio de lo que venía esta ley era el procedimiento. Y como buen abogado que debe saber procesos y plazos, efectivamente creo que
en la capacitación. Faltó en general en la capacitación previa realizar y precisar cuáles son los puntos de extensión de esto. Muchas veces se aplicaba a través de esta institución de medidas de resguardo que estas situaciones iban a ser resueltas en lo más breve, en lo más inmediato. Teníamos también por el procedimiento de acoso sexual que ya regía en nuestro Código del Trabajo, la idea de, en la cabeza siempre teníamos 30 días, 30 días. Pues bien, acá es algo más que los 30 días, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver que, claro, llega la denuncia y hay dos caminos. Muy breve. La denuncia puede ser realizada por el trabajador a la empresa o a la inspección del trabajo. Si es realizada a la empresa también va a tener 3 días para derivar ese proceso en la inspección del trabajo. Y en cualquier caso, las medidas de resguardo deben ser adoptadas de manera inmediata o informando también dentro del plazo de 2 días a la inspección. Es decir, así se conforma el inicio. Y ahí vamos a ver que en este acto, en esta posibilidad que dio la ley a que el empleador pudiese derivar a la inspección del trabajo las investigaciones que al mismo le llegaban, puede ser, y ahí ya adelantando una posición, puede ser que este hecho quizás no haya sido de aquellos que pudo preverse que iba a resultar de manera tan masiva y tanta derivación a la misma institución de la inspección del trabajo. Pues bien, les dije, 30 días debe durar la investigación, pero no acaba todo ahí. Se debe realizar también el envío de ese proceso de investigación a la inspección del trabajo para que revise o realice observaciones. Entonces, tenemos este periodo inicial de 30 días de investigación. Después tenemos un periodo de 30 días de la inspección del trabajo para poder realizar las observaciones. Y después de esto se dan los 15 días para que el empleador y disponga y aplique las medidas que realizó. En definitiva, podemos sumar ahí 75 días desde el inicio de la presentación de la denuncia hasta el máximo plazo para adoptar una medida. Por lo mismo, tanto de las preguntas que me llegan por empleadores, donde muchas veces desean, no, es que yo deseo terminar esta situación de manera inmediata, en la semana siguiente. Y también como del punto de vista del trabajador, yo también necesito, yo quiero que esto acabe y que lo sancionen a esta persona, al acosador inmediato. No es tan así y debe respetarse justamente esta ritualidad que yo creo que es importante que se tenga en consideración estos plazos. Ya. Y vamos a la evaluación, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no ha sucedido y qué es lo que yo creo que todos saben y manejan también como actores del mundo laboral? Ha sido que como principal observación, y esto compartido por la misma institución, ha existido un retardo en la respuesta de la Dirección del Trabajo. Y aquí podríamos distinguir tres tipos de retardo, tanto en la presentación de la denuncia, es decir, por parte del trabajador que no recibe una respuesta dentro de un plazo próximo, tanto luego respecto de el resultado de la investigación, es decir, ya el trabajador fue a la inspección del trabajo, pidió las medidas de resguardo y el proceso quedó ahí y todavía sin resolución. Como también tercero, si es que el empleador derivó la denuncia y esa derivación a la denuncia tampoco ha tenido ningún tipo de respuesta del empleador después de haber informado las medidas de resguardo. Ahí, en esos mundos, digamos, se puede circunscribir la crítica compartida, que no es
no es mía, sino que es solo cosa del ver, por ejemplo, la sentencia que les expongo ahí del 2134-2025 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde acoge un recurso de protección en contra de la inspección del trabajo, denotando un perjuicio no solo al trabajador, sino que al empleador, e invocando la urgencia en la resolución del mismo. Ahí es donde también podemos ver que ya es una situación innegable, ¿ya? Y dentro de los puntos ahí que expongo como otras observaciones, también está lo que ya no es fuera del retardo, sino que es la dificultad de seguimiento del proceso. Podemos ver que los procesos en sí, no se muchos trabajadores, y nos ha sucedido en la clínica jurídica, que acuden y también empleadores para saber. ¿Sabes que se presentó esta denuncia y no sabemos en qué está? ¿Dónde me tengo que comunicar? ¿Con quién? Ese canal quizás también podría ser objeto de una revisión o de algún punto de estado de la información, porque muchas veces el solo acto de saber, por ejemplo, como vemos los abogados en oficina judicial virtual, saber en qué estado está el proceso ya otorga una cierta garantía, pero este desconocimiento absoluto de sin saber qué persona, qué abogado, dónde está alojado, es que genera algún tipo de distancia. Y pues bien, vemos que ha habido una multiplicidad de denuncias, 44.212 de acuerdo a la fuente de la Superintendencia de Seguridad Social, con una predilección por el acoso laboral por sobre el resto de los otros medios. Y claro, no podemos reprochar todo a la Dirección del Trabajo en este juicio como examen, sino que también tenemos que ver lo que han hecho los mismos trabajadores. Y ahí hay un punto donde la misma Dirección del Trabajo ha debido crear esto que estaba fuera de un punto de ley, que es la admisibilidad de la denuncia. Es decir, hay algunas denuncias que no van a ser tramitadas porque se apartan severamente de lo que eran los tres puntos de la ley. Cuestiones como de horas extras, cuestiones de remuneración que no dicen relación con directamente con una situación de trato, una situación de violencia, acoso, de perspectiva de género, no, o de vinculación. Por lo mismo es que han sido desestimadas. ¿Puede el empleador también ejecutar y decretar la inadmisibilidad inmediata de una denuncia? Pues bien, yo no lo recomendaría. En definitiva, si bien la Dirección del Trabajo ha señalado este punto, em, llamaría a que siempre toda situación se investigase, aun cuando después pudiera de la investigación desconocer que existe la figura de acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo. Pues bien, ese mismo acto fortalece naturalmente el canal el mecanismo de denuncias de la misma empresa, y fortalece en utilizar este mismo y reforzando uno de los objetivos de la ley, que es mejorar los ambientes de trabajo. Quizás esa denuncia puede ser rechazada, efectivamente, pero su misma tramitación y todo eso, a través de, por ejemplo, la medida de resguardo inicial, pudiese generar también un efecto positivo en el ambiente o el clima de ese grupo de trabajo. También se han dado otros efectos que ya también van más allá de los trabajadores, y muchas denuncias que no dicen relación con los objetivos de la ley. También se da que empresas que investigan derivan una medida de resguardo, de atención psicológica temprana, y al derivar a una medida de atención psicológica temprana, el organismo de mutual de seguridad o de organismo administrador de la ley 16.744 empieza también una investigación para poder revisar el puesto de calificación revisar el puesto de trabajo y revisar unas circunstancias de, por ejemplo, de enfermedad profesional. Y se empiezan dos investigaciones paralelas, donde muchas veces
duplican determinados actos, existiendo también confusión respecto de empleador y trabajador y generando también un efecto aún más importante de la denuncia de lo que fue previsto. Entonces también quizás ahí hace falta también un poco de coordinación respecto a las épocas y respecto de determinadas diligencias que sin perjuicio de que efectivamente debe verificarse si es que existe una circunstancia de enfermedad laboral, muchas veces la coincidencia de diligencias lleva a que se pierdan un poco los objetivos de la misma denuncia. Y también vamos a ver que es muy pronto también para poder hacer todas estas menciones por ejemplo, revisar cómo han sido, porque hay escasa jurisprudencia judicial que se haya pronunciado sobre los procesos de ley Karim. Vamos a ver también, porque ya hemos llamado la atención de la Dirección del Trabajo, hemos llamado también la atención de los trabajadores y también de los empleadores, también se tendría que ver, al menos en determinados procesos que me ha tocado examinar de manera preliminar y aún no confirmados por cortes de apelaciones, se ha objetado que, por ejemplo, empleadores realizan procesos de investigación de manera excesivamente desformalizada, que en el límite de proceso de investigación, solo a través de llamadas por teléfono, buscan resolver procesos de investigación, realizándolo al límite del plazo y en circunstancias muy apremiantes para poder lograr un buen resultado. Y pues bien, también ahí tenemos que hacer una mención crítica que podría ser una oportunidad de mejora también para la realización de los procesos. La responsabilidad también para el empleador ha sido grande. En definitiva, ha tenido que sumar una gran cantidad de denuncias, gran cantidad de procesos de investigación y asumir un liderazgo en materia de ambiente saludable de relaciones laborales. Eso naturalmente no puede suceder en todas las empresas de inmediato, pero también hay un llamado crítico dentro de este examen que estamos realizando. Y pues bien, hay algunas de las como circunstancias como de los dictámenes más importantes que ya nos dan un poco más de certeza, nos acercan un poco más. Está, primero, el dictamen que nos indica que no va a ser posible, 49721, un proceso de investigación por ley Karin a través de una denuncia anónima. En definitiva, la empresa podría quizás investigar por su propia cuenta, pero no por ley Karin, ni sometida a estos plazos, porque si es que no puede divulgar la persona que ha sido, o no puede precisar quién ha sido la persona que ejecutó la denuncia, tampoco puede adoptar medidas de resguardo y medidas sancionatorias. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo en sus primeros dictámenes ya desestimó esta opción. De los nuevos dictámenes de junio viene el punto de impedir al empleador la posibilidad de realizar investigaciones de oficio, que el mismo empleador por su propia cuenta decida de que esta situación podría ser acoso laboral y generar un proceso, no sé, adversarial entre dos trabajadores. No, solo debe procurarse realizar después de una denuncia, ¿ya? Y eso es mandatorio, pero cuidado, al final del dictamen dice, no obstante, debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Es decir, igualmente podría por el artículo 184 está obligado a poder, tener que adoptar alguna medida, como por ejemplo podría ser la separación de espacios ante un determinado conflicto o la adopción de algún determinado permiso en una época, puesto que siempre va a ser responsabilidad. Si el trabajador quizás no lo observa o quizás lo va a denunciar en 4 meses más, quizás va a ser muy tarde. Por lo mismo, se abre igualmente la Dirección del Trabajo en poder hacer ello. También en dictamen 386 nos deja claro, licencia médica o feriado legal no van a ser óbice para la conclusión de un procedimiento de investigación. Deben igualmente continuarse con todas las diligencias pese a existir licencia médica.
Y en un fallo que es bastante interesante de la Corte Suprema de mayo, nos pone un nuevo tema para la discusión. Un denunciado despedido de acoso sexual denunció por protección a la Dirección del Trabajo por no querer entregarle el informe de investigación. ¿Que resolvió la Corte Suprema? En contradicción a la Corte de Apelaciones, dijo sí, se lo debe entregar. Y a diferencia y en contraposición a la Dirección del Trabajo que arguía el el principio de confidencialidad que nos mandaba esta ley. Y también decía con justeza que podría esta modalidad podría llevar a desincentivar las denuncias si se conocieran los informes. Pero la Corte dijo se debe conocer, se debe entregar el informe, pero indica, dice, previa anonimización de los datos personales y sensibles de quien fuere denunciante de la causa y de los demás intervinientes como testigos y peritos. Y ahí deja la discusión abierta. eh, ¿Qué es lo que debo proteger o eliminar? Los nombres, algunas de las declaraciones. Debo generar un nuevo documento, es una cuestión que está abierta. Y aquí precisamente es un punto de discusión, puesto que en este caso había sido denunciado de acoso y despedido. Quizás distinto podría ser la situación de eliminación de alguno de los nombres si es que, por ejemplo, el trabajador se le rechaza la denuncia y sigue trabajando, que tampoco es la idea de que por el conocimiento del informe vayan a generarse más conflictos posterior al cierre de la investigación, ¿no es cierto? Y es importante, ante todo, a mi entender, proteger la confidencialidad, no solo de quien denuncia, sino que también, o sea, no solo de las circunstancias, sino que también de quienes acuden como testigos. Como último fallo relevante está la sentencia de Corte de Apelaciones de Punta Arenas que rechazó un reclamo judicial de una empresa que buscó ir en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo que rechazaba un acoso laboral, pero ordenaba ciertas medidas. Se dijo, eso no es reclamable judicialmente. Y está bien en el sentido de que el 504 indica de que pueden ser reclamables las resoluciones distintas de la multa administrativa siempre que procedan. Y en este caso no existió un pronunciamiento expreso de la norma. Ya me he atrasado bastante, así que voy a avanzar entonces a la siguiente norma, la ley de 40 horas. Otra de las normas del año 2024 que generaron también un importante cambio en materia de relaciones laborales. Quizás con menor ruido del esperado, pero con al menos yo diría dos debates bien interesantes desde el punto de vista académico y que desde el punto de vista práctico eh, hicieron justamente algo de ruido en los primeros meses de aplicación de implementación. Como sabemos, esta norma de la ley de 40 horas redujo a 44 horas. Esa es la regulación vigente de, eh, o sea, de nuestro Código del Trabajo actual, 44 horas semanales, a 42 en 2026 y a 40 finalmente el año 2028. También dejó para el año 2028 la distribución de jornada de 4 a 6 días. Definitivamente antes se podía dividir la jornada 5 o 6 días. Y ahora se podría de 4 a 6 cuando exista la aplicación de las 40 horas, como un régimen posibilitando el ansiado para muchos 4 por 3 de 4 horas de 10 días de 10 días 10 horas de trabajo cada día. Se ha abierto también la discusión sobre si es posible aplicar eso ahora, entendiendo que si es que el empleador reduce ahora las 40 horas, podría aplicar en teoría el 4 por 3 no existiendo un pronunciamiento expreso de la Dirección del Trabajo. También vi preguntas sobre jornadas excepcionales de ustedes.
Y efectivamente hay una nueva regulación que cambió esta orden de servicio clásica justamente a propósito de esta ley de 40 horas y que modificó sustancialmente muchos puntos, pero lo importante es que reduce proporcionalmente ahora a los promedios de las nuevas jornadas excepcionales a solicitar aprobación después de esa fecha a 42 horas. Pero ¿qué fue lo que más generó ruido? Fue la adecuación de la jornada. Cómo yo bajaba de 45 a 44 horas. Había entonces una empresa que dijeron, vamos a descontarlo del día viernes, vamos a quitarle una hora. Ningún problema. Hubo otras empresas que dijeron, no, vamos a descontar 12 minutos o 10 días por día y así aplicamos la norma. ¿Qué decía la norma? ¿Qué decía el artículo tercero transitorio? Primero, llamaba a decir que debe ser por común acuerdo entre las partes. A falta de dicho acuerdo, dice, como un acuerdo de las partes, entendiendo organización sindical y trabajadores. A falta de dicho acuerdo, decía, eh, reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo. Y ahí vino la interpretación que de manera muy desfavorable salió un dictamen muy previo ya a la entrada en vigencia y habían empresas que ya habían optado por esta opción de los 12 y 10 minutos, ya habían comunicado a sus trabajadores y continuaron por la misma vía, ya no quedaba nada para el inicio de la ley y la Dirección del Trabajo multó. ¿Ya? Multó porque dijo la interpretación que sostuvo la Dirección del Trabajo es que en forma proporcional era en un día debía reducirse la hora, no distribuir la hora entre los distintos días. Se cursaron distintas multas por la Dirección del Trabajo y aquí le he expuesto, por ejemplo, dos fallos de sentencia de Corte de Apelaciones que han sido la línea jurisprudencial casi mayoritaria de indicar de que sí era válido, conforme a la norma del artículo transitorio, hacer una reducción por minutos. Eso fue lo que han dicho los tribunales dejando sin efecto las multas. Copiapó por la discrecionalidad, dice, del empleador que mantenía, y Quique dijo porque el empleador aplicó la normativa, otorgándole una interpretación válida, y así fueron dejando sin efecto muchas multas. Hay algunas que se mantuvieron, especialmente porque el juez se quedó en la primera parte, es decir, usted no buscó a la organización sindical para acreditarme que lo quería lograr de común acuerdo. Entonces, por lo mismo se mantiene la multa. Ahí ha habido también una pequeña disidencia. Y existía esta discusión, pero ¿qué pasó? Siguiente lámina. Vino una ley interpretativa ahora en 8 de julio de 2025 que zanjó y eliminó toda esta discusión que les estaba contando. Dijo expresamente la ley interpretativa, corrigiendo, dijo, se reducirá en una hora o 50 minutos de la jornada diaria, según corresponda el día que determine el empleador, pero una hora, 50 minutos, en definitiva, si es que fueran 5 o 6 días. Y ahí zanjó la discusión. Y recientemente, ahora en dictamen del 11 de septiembre de la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo dice, confirma entonces, indicando que mantiene su doctrina, indicando siempre tuve la razón o algo similar, y acredita de que solo debe ser realizada en un solo día. Y así es que se va a seguir aplicando, no por minutos, sino que por una hora en un día. ¿Cuál es el otro tema de la ley de jornada de 40 horas para ir cerrando? Em, las trabajadoras del artículo, como se conoce, artículo 22. Artículo 22, inciso segundo, es decir, hay trabajadores que están excluidos de jornada, trabajadores que no tienen derecho a jornada. ¿Cómo les afectaba o no si yo tenía mi contrato?
estoy excluido de jornada, ¿cómo me iba a afectar entonces esta reducción horaria si es que en teoría yo no tengo jornada? Y ahí el proyecto inicial buscaba casi la derogación de este inciso segundo, porque comprende de que la jornada es una garantía que deberían tener todos los trabajadores y lo dejaba como a todos los que ni siquiera fuera posible registrar la asistencia, como los únicos. Pero esto en la última etapa de la discusión de ley se dejó sin efecto y quedó finalmente el artículo 22, pero se eliminaron todos los ejemplos que decía. Por ejemplo, antes hablaba del teletrabajador como, o trabajo a distancia como un ejemplo de que no podía tener jornada. Y ahora sabemos eh, por realidad de los hechos de que a través de determinados medios tecnológicos sí yo puedo controlar la asistencia a través de por vía telemática y buscó eliminarse todos esos ejemplos para restringir su aplicación. ¿Y qué más hizo? Dijo que la Dirección del Trabajo podía calificar aquella procedencia de esa jornada y el empleador reclamar a su vez en tribunales sobre esta. Y así quedó. ¿Quiénes pueden estar excluidos de jornada? Gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Eso fue lo que quedó en la norma. ¿Y a qué viene a responder esta restricción? ¿Por qué? Por las problemáticas que se exponen ahí en la lámina. Muchas veces, en teoría, lo que aplicaría este 22 inciso segundo exigiría una disponibilidad 24/7 de la persona. En definitiva, si yo no tengo jornada, en teoría me podrían llamar a la 1 de la mañana y pedirme que realice algún tipo de labor. Poder extender mi jornada sin ningún tipo de límite. En definitiva, no tendría jornada. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué viene esta reacción? Porque se ha dado una aplicación y creo que es parte también de la reflexión generalizada al modificar este artículo, se dio una aplicación de jornada encubierta. Muchos de aquellos trabajadores que tenían este inciso segundo viven con una jornada de 8 a 5 igualmente que el resto de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Si es que en una determinada época del año trabajaba más de 3 horas, ¿se le pagaban horas extraordinarias? No. Y ahí es donde justamente venía el punto. Y esta como una sensación de tener una flexibilidad para poder llegar a cualquier hora, pero que en realidad no se aplicaba. Esto hablo de de un gran parte de los trabajadores, porque efectivamente hay casos, y me ha tocado ver los casos de profesionales que efectivamente tienen un deseo efectivo, genuino, verídico de no tener jornada, de no querer tener que marcar en un punto y llegar a una determinada hora, pero que se les contacte debido a cualquier urgencia o situación. Y ahí es donde está el punto. ¿A qué corresponde el artículo 22? Y la frase central es aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que se ha dicho después de la dictación de la norma? Vino el dictamen de la Dirección del Trabajo donde desarrolló y estrechó aún más. ¿Qué puede ser sin fiscalización superior inmediata? Habló de estos 6 ahí criterios que les expuse, que es crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, es decir, si está expuesto a un constante, digamos, control sobre la labor que está desarrollando. ¿Quién le realiza esta misión? ¿Es una persona jerárquicamente superior en la empresa? ¿Hay sistemas informáticos para medir mi desempeño? La cercanía de la persona que me está supuestamente realizando esto. ¿Está en otro país? ¿Lo revisa una vez cada 10 días? ¿O está al lado mío y revisa que yo haga todo mi trabajo? Otro de los criterios. Y la periodicidad, la frecuencia con que se realiza esto, como también el control telemático y entrar a verificar si existe algún método como para poder saber si se conecta, por ejemplo, si prendió el computador,
lo sabe mi empleador, sabe si es que yo también me conecto, por ejemplo, a una red interna de trabajo. Si yo no me conecto, ¿qué pasa con aquello? Ahí es donde están los puntos. Y ahí destaqué dos sentencias de reclamos de multa respecto de multas por infracción al artículo 22, inciso segundo, que se dice, dos nuevas cuestiones. Se gestionan de manera autónoma, ¿ya? Es un nuevo criterio, es decir, que hay un nivel de autonomía de estos trabajadores, ¿ya? O el criterio de Corte de Apelaciones de Valdivia dice que hablan de una fiscalización atenuada, pero no de ausencia de supervisión definitiva, quizás se está reduciendo al máximo y quizás aún en franca contradicción con lo que es la misma subordinación y dependencia. Si yo puedo no tener jornada, ¿no es cierto? Puedo no estar afecto a ningún tipo de jornada, pero igual estoy en un régimen laboral donde soy dependiente y debo rendir cuentas de mi trabajo porque los frutos de mi trabajo, por principio de higienidad, corresponden a un tercero. Entonces, quizás ahí ya esos criterios ya están dejando en la práctica que sea muy difícil sostener fuera de los casos de gerentes y administradores, o sea, con personas con poder de administración, que sea un efectivo artículo 22, inciso segundo. Y eso también ha venido tras la reforma de la ley 21.561. Eso es mi exposición y paso entonces a responder las preguntas, Karen, ¿o no? Dejo de compartir. Ahí sí, perdón, Ya. estaba hablando con el micrófono silenciado. Así es, profesora, hay varias preguntas en el chat a través del formulario también, así es que voy a formular en orden, de acuerdo a la primera exposición respecto de ley CARI. Algunas preguntas de que nos llegaron. ¿Existe temor entre los trabajadores al denunciar respecto de ley CARI? Debido a la percepción de que no se aplican sanciones a los involucrados y se filtran detalles del proceso. ¿Qué mecanismos existen para poder garantizar transparencia y protección durante estas investigaciones? Sí, es bien interesante el punto y claro, la masividad de las denuncias podría llevar a contravenir el presupuesto o la premisa inicial de la pregunta, puesto que ha existido muchas denuncias, pero ¿cuáles son esas garantías? Creo que la garantía tanto de indemnidad, que protege a cualquier persona que realice un tipo de denuncia administrativa o judicial o realice alguna declaración de testigo, ya es un punto que si bien no va a proveer de un fuero, sí va a generar un tipo de defensa trascendente y que ya no puede ser desconocido por los empleadores. Luego también tenemos un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, donde el trabajador ante cualquier medida de represalia o medida adversa que estime, por ejemplo, una discriminación por haber realizado la denuncia, de no haberse realizado la denuncia, haber tenido un tratamiento distinto, también tiene esos elementos. A mí me parece que está bastante protegido y en ese sentido creo que no ha sido un elemento disuasivo, dado la gran cantidad de denuncias. Y creo que hemos avanzado en aquello. Estimo que la situación por ejemplo, comparado con los años 90 2000, respecto de la forma de trato de un empleador y la cultura organizacional, creo que eso precisamente es lo que se ha avanzado en esta ley, en temas de cultura de relaciones laborales, entendiendo que para el empleador pudiese llegar, asumiendo de que es una denuncia de aquellas que efectivamente están tratando que ya hicimos la crítica también a estas denuncias inadmisibles, pero de tratarse de una denuncia efectiva es también una oportunidad para dar resolución a conflictos de la empresa, mejorar el clima laboral y no necesariamente dar un término a una relación laboral, sino que también por la separación de espacios, por la readecuación de jornadas, optimizar el rendimiento de todos los trabajadores para
una mejor desempeño y con resguardo a su garantía de salud. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta y muy ad hoc a lo que estábamos conversando. Hay algunas personas ahí que nos comentaban desde el chat que después de la investigación, en algunos casos, si bien nos toca ver el vaso medio lleno, como decía, respecto del avance en la cultura que se está dando gracias a esta ley, pero en algunos casos los trabajadores son despedidos u otras veces son trasladados a otros lugares que les quedan mucho más lejanos para poder trabajar, lo que desmejora en el fondo su situación. ¿Consideraría usted que hay ciertos vacíos en la ley? ¿Cree que esto podría impactar quizás en la disposición de los trabajadores a presentar ciertas denuncias o cómo los trabajadores podrían defenderse frente a estas medidas que en algunos casos podrían terminar perjudicándolo? Sí, efectivamente, la cultura respecto de todo obviamente debe ser de también propagar a cada uno de los elementos y así como ha sido crítico también del punto de la dirección del trabajo, también ha advertido que hay una escasa jurisprudencia y escaso pronunciamiento todavía sobre la institución de medidas de resguardo y su sentido y alcance. Por regla general y por interpretación de la norma, uno debe tender a pensar de que por realizar una denuncia no debería verme perjudicado ya más en mi situación de empleo que estoy realizando, así como tampoco no debería poder buscar. Y esto, obviamente, estoy tratando otro tipo de casos, pero tratar de buscar, de obtener ciertas garantías o obtener ciertos cambios de mi realidad de trabajo a través de una denuncia e instrumentalizando el proceso. Entonces sí creo de que queda mucho por resolver respecto de medidas de resguardo. Por ejemplo, una medida de resguardo que le sea, que le menoscabe su opción y esta propongamos nuevamente tratar a la dirección del trabajo, quede adoptada y pasen largos meses sin esto y si bien era sostenible en un plazo de 30, 60, 75 días, ya una extensión desmesurada efectivamente podría provocar perjuicio al trabajador, así que sí efectivamente creo que faltan pronunciamientos de tribunales y de todos los actores respecto del alcance de las medidas de resguardo. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Y hay otra pregunta respecto de ley Karin antes de pasar al par de ley de 40 horas, pero es respecto a las fechas y los plazos claves para establecer el procedimiento de esta ley, Ah, para sí. la tramitación de las denuncias, los procedimientos y aclarar si estos plazos también son de días hábiles, días corridos, etcétera. Sí, sí, qué bueno el punto porque creo que como le indicaba en la presentación, había cierto desconocimiento respecto de cuáles son los plazos y teníamos todos en nuestra cabeza esto 30 días va a ser resuelto dentro del mes de manera inmediata y esto sacando todo el tema de retraso o cosas así. Pero claro, son 30 días días hábiles administrativos, de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección del Trabajo, para realizar la investigación. Luego 30 días para las observaciones de la Dirección del Trabajo y luego 15 días para adoptar las medidas. Yo diría que es un punto que conviene efectivamente clarificar respecto de la extensión. Muchas veces pasa que los trabajadores terminan los 30 días y empiezan a preguntar al empleador, ¿y cuándo está resuelto esto? Y claro, el empleador le tiene que decir, lo mandé a la dirección del trabajo. ¿Y qué pasa si pasa el día 30 de la dirección del trabajo sin efectuarse ningún comentario? Se entiende sin observaciones y aprobado de una suerte de manera tácita, ¿ya? Y a partir de eso ya el empleador está habilitado para adoptar las medidas de resolución del caso. Perfecto, profesor, muy claro. Y lo último, desde su experiencia, ¿cuál cree que sería uno de los mayores desafíos que enfrenta la ley Karen en la implementación de la prevención del acoso y la violencia laboral?
Sí, como dije, un desafío para todos, solo para la dirección del trabajo, que efectivamente podría, como se ha reconocido también por la misma autoridad, podría no haber estado señalada con las unidades y la cantidad de personal suficiente para poder responder a esto, que no se sabía cuál era la magnitud tampoco de denuncias que iba a dar. Pero creo que en la reflexión en general debe que haber un cambio cultural. Generalmente se decía al inicio de estas preguntas como, ah, entonces significa que no voy a poder decir nunca más este tipo de comentarios en el espacio de trabajo. Bueno, y aclarar, nunca se debió haber dicho ese tipo de comentarios de manera de denostar a a un tercero, de referirse de una forma que pudiese herir algún tipo de susceptibilidad. Esto no es que solo la ley lo genere, sino que desde siempre el clima de respeto una cuestión esencial en las relaciones laborales y la cultura de generar en la misma empresa la capacidad de resolución de los conflictos dentro de la misma organización y con la máxima celeridad. Yo creo que ese es el desafío para empleadores que naturalmente involucran un gasto importante en aquello, en poder generar toda esta orgánica, canal corporativo y realizar investigaciones múltiples, que es un desafío importante, muy importante para todas las empresas, capacitar, incurrir en esta necesidad de capacitar y a su vez, claro, también para que los trabajadores no señalen estas denuncias absolutamente inadmisibles, también reforzar la capacitación y prevención. Perfecto, profesor. Y respecto de la ley de 40 horas, que fue la segunda parte de su exposición, con la entrada en vigencia de esta ley, ¿los empleadores podrán modificar los tiempos de colación otorgando más tiempo para terminar la jornada al mismo horario que existía antes de la ley? Sí, claro, esta pregunta salió harto en el momento de, ya vimos la adecuación de la jornada diaria a todos los problemas que existieron para poder reducir y no efectivamente el tema a través de una modificación del horario de colación, pretender no dar aplicación a la ley ha entendido generalizado es una infracción, por lo tanto no debería poder suceder aquello para que tenga aplicación efectiva la norma, porque en definitiva, modificando el horario de colación, estaría modificando también la jornada y eso debería darse al menos de mutuo acuerdo con con el trabajador. Y así también en la aplicación de la ahora reducción que se viene para el año 2026 de 44 a 42 también lo mismo. Debe verse reflejado en la jornada, primero de común acuerdo y si no a través de la decisión del empleador en un día determinado a una hora diaria. Perfecto, profesor. Y ya por último, para finalizar, hay una pregunta respecto del caso de los vendedores en terreno, que pasaron de tener un contrato de trabajo Sí. bajo artículo 22, inciso segundo, a horario de oficina. Aunque deben registrar muchas veces su jornada de manera online y en la práctica trabajan todos los días. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta situación con la ley de 40 horas y la normativa laboral Sí, ese es vigente? precisamente uno de los puntos de problemática que más se ha dado, que es como una aplicación de una jornada encubierta en 22 inciso segundo, y a partir de quizás situaciones de mal uso, porque ha habido uso genuino y efectivo del artículo 22 inciso segundo de muchos profesionales, pero también ha habido estos casos donde se mal utiliza esta aplicación y se da una falsa sensación de flexibilidad y por lo mismo de lo que se modificó en la ley fue eliminar
toda esta serie de ejemplos que se salían como situaciones de exclusión de jornada per se, y ahí estaban también los vendedores. Entonces, es un caso de modificación expresa y por lo tanto, si es que ese vendedor no representa una gerencia, tiene una capacidad em, de administración o poder de administración respecto a la misma y tampoco tiene fiscalización superior, o sea, y se da un caso de con fiscalización superior inmediata, no podría aplicar la hipótesis legal. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por la exposición. Ahí nos estaban preguntando si era posible compartir el material también. Obvio. Eh, Súper. Ahí se lo vamos a hacer llegar a todos los conectados por YouTube. Pero esas son un poco de las preguntas. Llegaron muchas más, pero por tiempo no podemos continuar para seguir adelante con la segunda parte de la exposición. Así que muchas gracias, profesor Isaías, por su tiempo. Que esté muy bien. Gracias. Voy a, voy a presentar esta segunda parte de esta clase. Voy a presentar, y para poder continuar con esta segunda parte, como les decíamos, presentamos al profesor Rodrigo Azócar Simonet. Él es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de la Clínica Jurídica de nuestra facultad, y también director del programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores. Así es que, profesor Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Él va a estar hablando sobre el decreto supremo, su implementación y estos desafíos que tenemos por delante. Así que, profesor, el Muchas tiempo es suyo. gracias, Karen. Muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan a través de distintas plataformas y también de grabación que van a ver algunas personas que se conectaron de manera asincrónica. Gracias también, Isaías, y a la organización por este espacio. Claro, hoy día vamos a hablar sobre el decreto 44, vamos a tratar de también de dar una mirada sobre él, pero de alguna forma, por eso del tiempo también me siento como el arroz graneado en este plato, ¿no? Y ya voy a fundar por qué, ¿no? No solamente por el poco tiempo, que siempre nos hemos preocupado mucho de la ley Karin, nos hemos preocupado mucho de la ley de 40 horas, en su momento también nos preocupamos mucho por la ley de conciliación, pero pareciera que este decreto pasó colado por el lado, entre comillas, ¿no? Y no nos dimos cuenta, y esto entró a regir, y de alguna forma no le hemos dado de la importancia como comunidad, ¿cierto? Ustedes saben que esto entró a regir el 1 de febrero de este año. Que derogó, ¿cierto?, dos normitas anteriores, ¿cierto?, y establece un nuevo reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales, ¿no? Y la finalidad que persigue asegurar un entorno de trabajo seguro, saludable y de alguna forma impone una serie de estándares y de obligaciones para los empleadores que, insisto, no le hemos dado el tiempo. Eh, y yo soy parte de la organización de esta, yo trabajo en la clínica jurídica y en el programa de formación jurídica, así que no se malinterprete esa alusión que esté precisamente haciendo alusión al tiempo, pero insisto, eh, creemos y quiero mandar muy potente esta señal de la importancia que tiene revisar estos temas al interior de la empresa, por parte de los empleadores, de las personas que que se encargan de la gestión de relaciones laborales, por parte también de los sindicatos, por parte de las personas trabajadoras también, ¿no? Porque, insisto, no nos hemos detenido y impone una serie de obligaciones que, claro, mientras no pase nada, no va a pasar nada, ¿cierto? No sé si se va a fiscalizar y con qué grado de fuerza, pero cuando ocurre un accidente, aquí sí va a haber alguna implicancia mayor. Entonces, pasado eso, insisto, que es una crítica más o menos que uno hace generalizada a la importancia de esta temática, voy a pasar a compartir, si me permiten compartir pantalla. Voy a pasar a compartir pantalla y lo que quiero hacer hoy día es más es que en entrar en el detalle específico de lo que dice el decreto, haga un mapeo general, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el decreto 44? ¿Qué dice, qué no dice, qué contempla, qué no contempla? Con tal de que después ustedes puedan hacer un zoom más específico, ¿cierto? En algunas de las normas, pero lo primero yo creo que aporta hoy día es, de esto se trata, esto es lo que dice, esto es lo que no dice.
que a veces también hay muchas dudas, y ese es el trabajo que quiero hoy día compartirles. Entonces, tenemos este nuevo reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Este decreto, algunos aspectos, vamos a ver los aspectos generales de este decreto, la gestión de la prevención de los riesgos en los lugares de trabajo, también de la organización y la estructura preventiva de las entidades empleadoras, de algunos temas de vigilancia y otros temas, ¿cierto? Si es que alcanzamos a poder abordar. Primero, aspectos generales de este decreto, ¿cierto? Este es el decreto, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar, yo creo, bastante amigable en la lectura, pero tiene harto contenido técnico. Y no es solamente un documento legal, sino que un documento que también tenemos que mirar desde la prevención de riesgos, ¿no? Desde otras disciplinas. Y aquí, a veces, insisto, voy a tratar de ser lo menos abogado posible para poder tratar de emitir esto, como que nos tiramos una papa como caliente, ¿no? Como los abogados le decimos esto de los prevencionistas dicen que esto es de los abogados, laboralistas, entonces y esto queda finalmente en que entre nadie se hace cargo, ¿no? Sobre todo en la modificación, en la actualización que requiere sí o sí, creo yo, de mi mirada, los reglamentos internos. Esto lo hace el abogado, ¿cierto? Ocupamos una matriz que nos va a mandar no sé qué entidad, o lo hace prevencionista de riesgo. Entonces yo creo que es un trabajo mancomunado, o sea, no puede estar de uno u otro. Y por otro lado, el tema pareciera que con este decreto pareciera que los modelos cuidados que estamos acostumbrados, porque las matrices son distintas, los riesgos en determinados lugares son distintos, vamos a hablar de eso sobre esta exigencia. El contexto, bueno, tenemos la normativa de la Constitución Política de la República, tenemos los convenios de la OIT, el 137, 190, 155, ¿cierto? Código del Trabajo, la Política Nacional, ¿cierto? Dos decretos anteriores, el decreto 40 y el 54, que son derogados, y esa es la importancia que tiene esta norma. También busca prevenir riesgos laborales, ¿cierto? Ofrecer trabajo decente, la ley de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales, y de alguna forma hay una recomendación por parte de la Dirección del Trabajo, es que existe una dispersión y una fragmentación de las normas que recomiendan como unir, simplificar, codificar, actualizar. Si ustedes se fijan, claro, en el Código del Trabajo están todas las normas, ¿cierto? Está todo vemos jornada, remuneraciones, terminación del contrato, temas sindicales, los juicios del trabajo, está todo en el código. Es un único documento que codifica, que une todo, ¿sí? Pero en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una dispersión de normas. Tenemos la ley de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales, tenemos unos decretos para allá, para acá, entonces, temas de seguridad y salud, tenemos otras normas, temas como ambientales en el trabajo, en fin, y está como todo disperso y a veces como que cuesta unirlos, y eso dificulta, y eso es lo que hace es tratar de uniformar, ¿cierto? Unificar, ¿no? Un primer esfuerzo. Yo creo que van a venir otros, por lo que tengo entendido, no sé si se alcanzará este gobierno o no, ¿cierto? Pero hay una idea y una recomendación que hace la Organización del Trabajo a nuestro país de ir uniendo, y eso es el espíritu que está detrás, por lo que tengo también entendido. Esto hay que entenderlo dentro del deber de protección que tiene el empleador. El empleador tiene, como ustedes saben, en el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador debe proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Y es el gran paraguas que existe en materia del deber de seguridad y el deber de protección. Vamos a hablar de los objetivos que tiene este reglamento y los roles y los responsables. Claro, primero el ámbito de aplicación, ¿cierto? Aquí son obligaciones para los empleadores que deben cumplir la gestión de los riesgos profesionales, eh, y aquí se habla de riesgos laborales a fin de que tenemos que garantizar en los espacios de trabajo entornos de trabajo seguros, saludables, y eso a través de medidas de prevención, de protección de la vida y salud de las personas trabajadoras de acuerdo a la normativa. Y ahí también se establecen aspectos de la constitución y el funcionamiento de los comités paritarios, no solamente aspectos de la gestión preventiva de los riesgos, sino que también, insisto, de la constitución y el funcionamiento de los comités paritarios, que eso también se modifica. Y finalmente hay algunas cuestiones que se presentan a propósito de los organismos administradores de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la mutual, la H, en fin, ¿no? ¿No? Nosotros vamos a entrar más principalmente en el 1 y el 2, ¿cierto? En estos dos aspectos que establece el artículo primero de esta norma. También en el artículo 2 se entregan ciertas definiciones
¿ya? Gestión preventiva, riesgo laboral, qué factor de riesgo, qué es la violencia externa, qué son los incidentes, las normas de prevención, los puestos de trabajo, qué significan las personas especialmente sensibles a determinados riesgos, qué es una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en fin, entrega definiciones que ayudan, ¿ya? Ayudan al menos a decir, mira, aquí hay un concepto y sobre eso uno puede construir otras cosas porque a veces muchas personas hablamos, ¿sí? Sobre determinados conceptos que a veces no quedan tan claros, y es bueno precisar. Entonces, creo que es bueno que ustedes sepan que el artículo 2 establece una serie de definiciones que ayudan a entender este decreto y insisto, lo que yo estoy planteando y proponiéndole a ustedes en esta conversación que estamos teniendo es precisamente un mapeo, ¿no? Que tiene esta ley para que ustedes puedan después profundizar y ver qué aspectos les interesa y necesitan revisar. También que establece 5 principios, al menos que a mí me parece destacable conversar con ustedes. Primero, un enfoque que pone énfasis en la prevención de los riesgos y en adaptar el trabajo a las personas. Y eso es un cambio de mentalidad también desde el enfoque de los riesgos, desde mi perspectiva. Donde yo pongo el énfasis, insisto, en la prevención y cómo adapto el trabajo, insisto, a las personas, cambia la mirada. O lo otro, hay un enfoque de género en la gestión de los riesgos laborales, que también, y uno decir, bueno, ¿qué significa el enfoque de género en esta materia? ¿No? Está definido en la norma, pero creo que es interesante también poder conversarlo, discutirlo, quizás en casos concretos. El compromiso de la participación como unos grandes principios, ¿cierto? Todos los participantes de las organizaciones, la mejora continua, entender que esto es un proceso que hay que empezar, pero claro, constantemente hay que ir haciendo mejoras, ajustes, y por último, que hay responsabilidad no solamente de los empleadores, sino que también de las demás empresas involucradas, ¿no? Que hay, de todos los intervinientes también hay un principio de responsabilidad. También es importante señalar que en el artículo 4, 5 y 6 establece los roles y las obligaciones de los responsables. Hay obligaciones concretas y específicas para los empleadores, muy concretas, muy específicas también para los trabajadores, que eso también se diluía, porque hoy día uno diría, mira, ¿y qué pasa si el trabajador no cumple con esto? Bueno, si no cumple, hay obligaciones que igual uno podría eventualmente fundar una causal, por ejemplo, de incumplimiento grave del contrato, determinación del mismo, o asociado al número 5, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Acto de imprudencia temeraria que afecte la vida, seguridad y salud de los trabajadores, en fin, de la dependencia. Podría ser, ¿ya? Pero hoy día se establece y se explicitan ciertas obligaciones, más allá de lo que ustedes pongan en un reglamento interno, sino que desde un punto de vista normativo. Por otro lado, también están obligaciones de organismos administradores, ya sabemos cuáles son los que la H, la mutual, en fin. Entonces, esta norma también hay que mirar, lo que impone a los empleadores obligaciones bien especiales, y el puntapié de entrada, ¿cierto? El puntapié inicial, y que sería conveniente también revisar. Un segundo gran aspecto, ¿cierto? Ahí están como los antecedentes generales, algunas cuestiones de las primeras normas, pero después habla de la gestión de prevención de los riesgos en los lugares de trabajo en específico. Y aquí, por ejemplo, y vamos a ir precisando cada uno de estos elementos, habla de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, habla de los programas de trabajo en prevención de los riesgos laborales, también habla de la evaluación del cumplimiento de la gestión preventiva y la mejora continua, también de la información y la formación que debe existir en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué ocurre en caso de un riesgo grave inminente? ¿Y cuál es el plan de acción frente a cierta emergencia, catástrofe, en fin, y cómo estas pueden reducirse? Y por último, la coordinación, ¿cierto?, de la actividad preventiva de entidades de empleadores que comparten un mismo lugar de trabajo. Y eso va a ser también interesante poder ver cómo se va a implementar. Primero, respecto a la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, entender que aquí, y lo pueden revisar en el artículo 7, insisto, hay que tener una matriz bien clara de identificación de los peligros y de la evaluación de los riesgos. Y yo creo que eso es como el desde y de ahí construir. Entonces, cuando uno dice, mira, vamos a copiar y pegar tal cosa y no vamos a hacer un análisis, es complejo. Entonces, cuando uno dice, mira, que el abogado o voy a copiar un reglamento interno, que el abogado, chuta, yo no sé si tengo las competencias para poder hacer esta matriz de identificar los riesgos y de evaluación de los riesgos. Otra metodología, otra forma. Prevencionistas, pedirle asesoría, especializar esta materia en sitios prevencionistas de riesgo, todo lo que tiene que ver con el apoyo y asesoría de prevención que debiesen brindar los organismos administradores de seguro, accidentes, trabajo y enfermedades profesionales es fundamental. Entonces, aquí bueno, no me voy a detener mucho, pero acá creo que hay poner destacadores, estrellitas, luces, para que aquí hay que revisarlo, ¿ya? Porque si esa matriz está mal hecha, finalmente todo el trabajo posterior no va a cumplir su objetivo.
Desde mi perspectiva, creo que son obligaciones más o menos importantes para los empleadores, insisto, no nos hemos detenido y es como algo que queda al ladito, que no le tomamos la importancia, pero creo que tiene una incidencia muy importante, no nos dimos cuenta. Vino la ley Karim, ley de 40 horas, pero no nos dimos cuenta que esto pasó por el lado y va a decir que no lo vimos venir. Por otro lado, está el programa de trabajo en prevención de los riesgos laborales. Y lo anterior lo digo porque además siento que no estamos preparados, ¿cierto? Nuestras organizaciones, nuestras empresas, trabajadores, en fin, siento, y esto es una opinión, estoy ahí más bien en una opinión, que no estamos preparados para estos estándares, pero yo creo que hay que avanzar en ellos. Y por eso es importante difundirlos, comunicarlos, que se conozcan, para que poco a poco vayamos avanzando en esta mejora continua que ya hablamos. También hay que hacer un programa de trabajo en prevención de los riesgos, ¿no? Este programa de trabajo en prevención de riesgos laborales, también se establece una prelación de las medidas preventivas, qué tengo que hacer primero a propósito para poder hacer acciones de prevención. También se refiere a la gestión preventiva en el uso de equipo y de otros aspectos, ¿cierto? También la protección a ciertos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y algo como, comillas, novedoso también, ¿sí? Una protección colectiva de los riesgos laborales y el uso de los EPP. Entonces, claro, ahí hay que hacer, a partir de lo anterior, ¿cierto? De esta matriz, ¿cierto? Hago un programa de trabajo en prevención. Y eso creo que también, insisto, es importante. Ahora, los prevencionistas de riesgo, cuando lo hemos conversado, dicen, mira, cambia cosas, pero no cambia mucho lo que hemos hecho siempre. Sí, puede ser, pero te pone estándares y exigencias mayores. Y ahí sí coinciden en estas conversaciones. Sí, claro, te ponen estándares, exigencias, en fin, y eso yo creo que va a ser sumamente importante. También la evaluación del cumplimiento de la gestión preventiva, también, y esta mejora continua que hablamos. ¿Sí? Esto es algo que se inicia y hay que ir de manera, insisto, evaluando cómo se va cumpliendo este plan de trabajo, ¿cierto? Esta gestión preventiva, y por otro lado, cómo se va mejorando continuamente, porque esto, insisto, es un proceso de marcha, y lo pueden encontrar en el artículo 14. También está la información en materia de seguridad y salud del trabajo. Hay información que hay que entregar, hacer respecto a los riesgos laborales. También hay capacitación que formular en esta materia, lo pueden revisar en el artículo 16. Y también hay consulta y participación de las personas trabajadoras en esta gestión. Y eso también es una innovación de esta norma, que también hace parte eh, de la gestión preventiva a los trabajadores, a las trabajadoras, a sus organizaciones sindicales y agrupaciones. Entonces, eso también creo que marca un cambio, ¿cierto?, de aprox de la normativa anterior. Y por último, también se refiere a situaciones que sobrevengan, bueno, en la letra C, cierto riesgo grave, inminente y el plan de gestión, habla de situaciones que sobrevengan un riesgo grave, inminente en el lugar de trabajo y también que hay que tener un plan de gestión, reducción y de respuesta ante casos de emergencia, catástrofe y desastre, ¿no? Ahí también se hace alusión, insisto, lo que yo creo aquí es decir que tiene y ustedes podrán revisar los distintos artículos esta normativa. La coordinación y la cooperación de las distintas entidades, creo que el artículo 20 es bastante ilustrativo de ese desafío, de ese trabajo que yo creo que sí o sí tienen que hacerse y creo que es uno de los desafíos. Y por último, hablar de la organización y la estructura preventiva de la entidad empleadora. Estoy preocupado también del tiempo. Eh, Primero, tiene que haber un sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo bien, espérense un segundo, ya bien robusto y como uno lo plantea como un sistema. Sí, creo que eso creo que es un elemento. Se refiere a normas de constitución y funcionamiento de los comités paritarios. Insisto, por tiempo no voy a alcanzar a desarrollar cada uno de estos temas, pero creo que sepan al menos, ¿cierto? Primero, el sistema de gestión de seguridad del trabajo y también el funcionamiento de los comités paritarios, la constitución, el funcionamiento, cómo se modifica, cambian cuestiones. Y eso creo que también lo sepan. Del Departamento de Prevención de Riesgo también, ¿sí? La hora, la cantidad de tiempo, los expertos que se consideran o no, en fin, también tiene un cambio. Ese típico o tradicional cuadrito que conocíamos antes cambió y hay que revisarlo. Estoy con la cantidad de horas o destinación de un prevencionista adecuado a la realidad de mi empresa, a la tasa, al riesgo también que tenga mi empresa y una pregunta que tengo que hacer. También habla de los reglamentos internos y de los mapas de riesgo. ¿Ya? Esos son como aquí ustedes ven, son la organización y la estructura preventiva que tienen que tener la entidad empleadora al menos estos cinco elementos.
También hay una alusión, ¿cierto?, en el artículo 64, 65 y 66, hay alusión a la gestión preventiva, la empleador de menor tamaño, ¿no es cierto? Se hacen algunas adecuaciones, se hace alguna revisión que yo creo que es importante poder revisar, ¿cierto? Porque desde ahí uno puede construir, sobre todo en pequeñas empresas más pequeñas, que tú dices, mira, este estándar está pensado quizás para qué empresa, pero claro, yo qué puedo cumplir, qué no puedo cumplir, creo que también ahí hay una forma, ¿cierto?, de cumplir para las empresas de menor tamaño. Y por último, está esta idea de la vigilancia del ambiente de trabajo, la investigación y la indicación de registro. En rol de vigilancia, sí, también se plantea la posibilidad del traslado de puestos de trabajo de ciertos trabajadores a propósito de ciertas prescripciones médicas, ¿cierto? Y de y el otorgamiento, la realización de ciertas medidas que debe adoptar el empleador. También, ¿qué pasa con la investigación de las causas de los accidentes? ¿Cierto? También hay algunas modificaciones y tiene que hallarse registro de la actividad preventiva e indicadores de gestión. O sea, hoy día se levanta un poquito ese estándar. Y por último, otro aspecto, ya por el tiempo, está la administración técnica, esta asistencia técnica, y yo creo que ahí hay que enfatizar, y yo creo que hay que revisar y hay que asistirse por los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo en Enfermedades Profesionales. También está el rol de fiscalización y hay algunos artículos transitorios. Así que ese es el mapeo que yo podría decirles. Miren, ¿qué dice el reglamento? Ahí tienen una mirada de lo que dice, tienen los artículos para que puedan ir ya más ordenados, precisando, insisto, con más tiempo uno podría ir precisando, insisto, pero al menos lo que yo que me interesaba primero era relevar la importancia que tiene esta materia, ¿cierto? Que a veces la dejamos de lado porque no es una prioridad, ¿cierto? Porque no es la jornada de trabajo que me afecta con el cliente, no es la ley Karin que tengo un problema de ambiente, de clima, de hostigamiento, de acoso, de violencia. Es algo que a veces los riesgos como sociedad no lo estamos midiendo. Hay varios estudios incluso de seguros, ¿cierto? Que han planteado que los riesgos a veces no los medimos como comunidad, como sociedad, y acá riesgos laborales muchas veces quedan en un segundo plano. Con la pandemia cobraron una importancia trascendental a propósito bueno, sabemos a propósito del COVID, pero hoy día con este decreto refuerza el asunto y la invitación, insisto, es a darle la importancia, la trascendencia a esto y en segundo lugar, bueno, a revisar las normas. Por eso yo creo que lo mejor que, dado ese contexto, ya que hay poco conocimiento, era hacer este mapeo y mostrarles qué dice el reglamento, que no, eh, para que pudieran ustedes revisar lo que les interese. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Hay algunas preguntas que nos llegaron también respecto a este tema a través del formulario y también a través del chat de YouTube. Si bien las responsabilidades de los delegados, encargados y asesores en prevención de riesgos y estas están definidas en el decreto, ¿cómo deben las empresas principales y mandantes asegurarse de que sus contratistas cumplen con estas obligaciones, sin dejar de olvidar, obviamente, su responsabilidad solidaria y o subsidiaria en su caso? Uy, yo creo que un temazo el tema. O sea, primero usted mira, por tiempo tratamos de ser puntuales también con la terminación, pero eh, regresar al artículo 20 creo que es importante. Ahí hay de la solidaridad, la subsidiariedad que existe en materia de subcontratación, responsabilidad y la responsabilidad directa que tenga la empresa. Sí, entonces, creo que eso es el desde, ¿cierto? La ley de subcontratación aquí no se toca, hay responsabilidad, ¿cierto? Solidaria y subsidiaria, ¿cierto? Por pago, ¿cierto? Obligaciones, ¿ya? Pero en materia de seguridad y salud, no olvides que hay una responsabilidad directa. ¿Sí? Aquí la empresa principal tiene que proteger efectivamente la ley de seguridad de los trabajadores, sean de su dependencia o sean de otras empresas. Y eso no lo olvidemos, ¿ya? Y por eso la importancia de esta coordinación. Hoy día no hay un gran cambio, ¿cierto? Ahí pueden revisar artículo 20. No hay un gran cambio en esa materia, pero sí hay una normita que te entrega algún parámetro y que ya habría que volver a la vinculación que existía anteriormente, que todos conocemos de la norma de subcontratación. Súper. ¿El decreto 44 contempla alguna facilidad o medida específica para que las empresas de menor tamaño puedan cumplir con estas obligaciones? ¿O hay alguna particularidad Eh, también respecto a las empresas que trabajan 100% telemático? sí, a ver,
Bueno, de lo telemático no hay una vinculación, sino que ahí los riesgos son distintos, ¿sí? No es lo mismo cada un riesgo desde el trabajo a distancia, ¿cierto? A un trabajo físico, hay riesgos que hay que revisar distinto y la norma de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia establece también el tema de los riesgos, lo regula, lo considera, entonces habría que hacer el cruce, ¿cierto? Desde ahí. En cuanto a la norma de las empresas de menor tamaño, claro, yo ya hacía alusión al artículo 64, 65, 66, ahí, claro, te dice de alguna forma, y lo colocaba de alguna forma también en la presentación, ¿cierto? Cómo la gestión preventiva puede darse en la entidad de menor tamaño, o sea, se hace cargo de esta realidad. Ahora, hay que entender, claro, aliviar un poco, ¿cierto? Algunas cosas, pero no todas. Que también y uno dice, chuta, qué injusto, ¿por qué en empresas la capacidad que tengan o no? Claro, a la larga también estamos hablando de seguridad de salud, entonces uno podría tener distintos estándares de seguridad de salud dependiendo del tamaño de la empresa. Pues finalmente yo tengo que tratar de asegurar que todos los trabajadores tengan los mismos estándares. Entonces es bien complicado establecer medidas muy distintas, pues finalmente van a tener trabajadores de primera y segunda categoría. Ahora, dicho eso, sí hay estas normas como de facilitar el cumplimiento, de simplificarlo en algunos casos, sobre todo considerando que son empresas más pequeñas. Los pueden revisar en esos tres artículos 64, 65 y 66 del reglamento. Voy a poner a disposición igual esta presentación junto con el decreto para que lo puedan tener ahí, se los vamos a mandar a las personas que se inscribieron. Perfecto, sí, efectivamente, le hacemos llegar esta grabación y el material. Y por último, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones prácticas darías a las empresas para implementar de manera efectiva las disposiciones del decreto 44? ¿Cuál sería el organismo encargado de fiscalizar justamente estas obligaciones? A ver, primero tomarlo en serio, ¿ya? Y no en serie, ¿ya? Que yo creo que aquí hay un cambio, ¿cierto? Que hay que hacer esta revisión. Ese yo creo que sería la primera recomendación. Y digo en serio porque normalmente uno se copian y se pegan matrices, de hecho, creo que hay que revisarlo bien, darle la importancia que tiene. Segundo, asistirse. Creo que aquí los administradores del seguro de accidente de trabajo en enfermedades profesionales tienen que brindar esa asesoría, esa asistencia, y yo creo que hay que pedirla y hay que, con los especialistas, ¿cierto? Tercero, verlo con los prevencionistas que tengan al interior de la empresa, ver cómo esto se va a implementar y casi que ir si son empleadores, casi con la normita, si son sindicatos, trabajadores, ¿cierto? Cómo pueden tener estas conversaciones con tal de que eso esté cubierto y acuérdense que los sindicatos también tienen un rol fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Por eso el artículo 220 del Código del Trabajo. Eh, pero yo creo que por ahí, ¿cierto? O sea, yo creo un puntapié inicial porque no veo que esto esté siendo tema al interior de la empresa. Creo que como que no se está haciendo mucho el trabajo desde mi experiencia. Puedo estar equivocado, a cabo, las experiencias son todas distintas y podemos tener el mismo grado de validez, pero desde la mirada que tengo no hemos concentrado en otros cambios, pero en esto está un poco, entonces yo creo que hay que revelar la importancia que tiene esta temática. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo, por su exposición, por el tiempo también. Ahí nos estuvimos pasando, pero fue bien provechoso. Espero que también para todos los asistentes haya sido de esa forma. Y ya para concluir, queremos agradecer sinceramente la participación de todos y todas en esta primera versión, esta primera sesión del ciclo de charlas jurídicas que vamos a estar realizando en conjunto con la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho UC. Y esperamos que los contenidos compartidos hayan sido de utilidad, que les permitan contar con herramientas prácticas para poder comprender estos cambios que están transformando el mundo laboral en Chile. Por lo demás, a todos los profesionales del área queremos invitarlos también a participar de nuestro curso práctico de temas actuales en Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales. Ahí estoy mostrando el afiche justamente de este curso. Este curso se inicia el próximo 6 de octubre. Cuenta con una metodología bien particular de enseñanza
que combina clases en vivo, talleres grabados, siempre con un enfoque práctico y aplicado justamente para abordar los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones y los profesionales en esta materia. Así es que muchísimas gracias por haber asistido, justamente de hecho por haber participado el día de hoy. Todas las personas que se inscribieron pueden optar a un 20% de descuento justamente a este curso. Como les decía, está dirigido a abogados, profesionales de recursos humanos, empresarios, especialistas que están vinculados en esta área laboral. Por otra parte, también existen otros cursos relativos a estas materias, derechos fundamentales, respecto de ley Karin, y otras materias relacionadas que en conjunto con capacitación y desarrollo vamos desarrollando. Así es que también pueden ahí buscarnos a través de redes sociales, de la página web de la facultad, para que puedan seguir perfeccionándose y capacitándose en estas importantes materias. Y ya para despedirnos, comentarles que este es solo el inicio, esta es la primera charla de 4 que vamos a estar programando. Agradecemos enormemente a los profesores, al profesor Isaías Rodríguez, al profesor Rodrigo Azócar por su motivación, por su claridad en la exposición también y por la disposición y el tiempo de responder la mayor cantidad de preguntas que pudimos hacer en este breve tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y lo esperamos tanto en las próximas charlas como también en los cursos de capacitación que tenemos preparados. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego.